Hola, mundo en general. En este capítulo hablaremos de conceptos básicos de Machine Learning o aprendizaje automático. Primero trataremos de dar una definición de qué es un algoritmo de aprendizaje automático. Y decimos trataremos ya que por mucho tiempo se ha buscado dar un significado universal a los algoritmos de Machine Learning, pero no existe uno que sea conocido como oficial. La definición que más se acerca dice algo como lo siguiente. Un programa de computadora se dice que aprende con base a la experiencia E con respecto a alguna tarea T y midiendo su desempeño P. Bueno. Palabras más, palabras menos. Para poder entender mejor el concepto, utilizaremos un ejemplo básico, una regresión lineal. El objetivo es construir un sistema que con un vector de entrada pueda predecir un valor escalar de salida. Vamos a definir la salida como la siguiente función lineal, donde W es un vector de parámetros, los cuales son los que controlan el comportamiento del sistema. Se puede decir que W es un conjunto de pesos que determina cómo cada característica afecta a la salida. En este ejemplo, la tarea T sería la predicción de Y, dada la entrada X, calculada con la función lineal que apareció anteriormente, esta de aquí. Ahora debemos de medir qué tan bien nuestro algoritmo está realizando dicha tarea. Para eso necesitamos un conjunto de datos diferentes a los que se utilizan para entrenar el modelo. A estos datos les vamos a llamar datos de validación. Una manera de medir el desempeño de nuestro modelo es calculando el error de mínimos cuadrados en los datos de validación. Y esto estaría dado como la siguiente ecuación. También podemos decir que un error se mide con la distancia euclidiana entre los datos de predicción y los datos de salida reales. De esta manera, podemos imaginar que si un datos de predicción se aleja del valor verdadero, sin importar en qué dirección sea su error, o sea, positivo o negativo, simplemente incrementará. Y eso es lo que nos interesa, saber si está incrementando o se está reduciendo. Ahora bien, ya podemos medir que también nuestro algoritmo lo está haciendo, pero aún nos falta cómo aprenderá. Para esto, el modelo obtendrá experiencia observando los datos de entrenamiento. La idea general es minimizar el error de mínimos cuadrados en los datos de entrenamiento y validación. Para esto resolvemos para cuando el gradiente es cero, las ecuaciones que están viendo aquí, las cuales se conocen como ecuaciones normales. Bueno, ya que tenemos un panorama general de lo que es un algoritmo de Machine Learning y cómo es su funcionamiento básico, podemos seguir con la regresión logística. La regresión logística es el principio para entender las redes neuronales profundas. Y dice más o menos así. Dado X o una entrada, queremos la predicción de salida Y, tal cual. Pero ahora buscamos una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que Y sea igual a uno dado X? Supongamos que queremos clasificar si un correo es spam o no. La ecuación nos dice que dadas las características del correo podemos calcular la probabilidad que sea spam o no. Entonces las características del correo son un vector, en este caso X. Los parámetros que tenemos que entrenar son W y B. Y como salida vamos a obtener la predicción Y gorrito, la cual es una regresión lineal. Pero para la tarea que deseamos realizar, que es una clasificación binaria, no es de mucha ayuda solamente esta salida o esta función lineal por sí sola, ya que ocupamos una probabilidad de salida, por lo que necesitamos agregar una función no lineal que nos ayude a que los datos no sean negativos o mucho mayores a uno. Agregamos en este punto la función de activación sigmoid, por lo cual la salida que necesitamos quedaría como lo siguiente, donde la función de activación sigmoid se define como la siguiente ecuación. Como nos podemos dar cuenta, la ecuación nos dice que si z es muy grande, el resultado es igual a uno o se aproxima a uno. También nos dice que si z es un número muy grande negativo, el resultado es cero. Entonces, esta función de activación se vuelve perfecta para cuando necesitamos solamente la probabilidad de que un número sea uno o no, básicamente la clasificación binaria. Bien, ahora debemos encontrar, al igual que nuestra regresión lineal, la forma de evaluar qué tan bien se está desempeñando nuestro algoritmo. Utilizaremos una función costo para comparar qué tan parecidos son las predicciones con los resultados reales. Podríamos pensar que aplicar la función de mínimos cuadrados es una opción viable, pero en realidad no lo es, ya que para este tipo de optimización se vuelven puntos no convexos y terminamos con múltiples óptimos locales. Para este tipo de problemas utilizaremos la siguiente función de pérdida. Para visualizar qué es lo que sucede con esta función pérdida, necesitamos suponer los casos para cuando y es igual a uno y cero. Primero vamos a analizar cuando tenemos que y es igual a uno, por lo que la función pérdida quedaría como lo siguiente. Deseamos que y gorrito o la predicción sea lo más grande posible, pero como estamos utilizando una función de activación sigmoid, el número más grande que podemos tener a la salida es
En la segunda opción, cuando y es igual a cero, tenemos que la función pérdida queda de la siguiente manera. Y en este punto queremos que y sea lo más pequeño posible, ya que el resultado real es cero. Pero el resultado más pequeño que podemos obtener es una aproximación hacia cero, gracias a la función sigmoid. Bueno, con nuestra función pérdida definida, la función costo quedaría como lo siguiente, en donde i es el iésimo ejemplo. Esto quiere decir que durante los datos de entrenamiento vamos a ver qué también se desempeña a través de todos ellos. Y cuando toquen los datos de validación, también vamos a ver qué también se desempeña a través de todos los datos de validación. Ahora que ya tenemos cómo medir el desempeño de nuestro algoritmo de regresión logística, debemos definir cómo es que va a ir mejorando con los datos de entrenamiento, o bien, cómo es que obtendrá experiencia. Entonces es necesario definir el gradient descent. Para esta tarea es necesario actualizar los parámetros de nuestro algoritmo, en este caso W y B, por lo cual debemos encontrar la configuración de nuestros parámetros que nos otorgue el valor mínimo de nuestra función costo, lo cual no es una tarea fácil ya que existe un montón de mínimos locales. Los pasos a seguir son: repetir una actualización de los parámetros hasta lograr una convergencia. Básicamente es repetir una actualización, donde alfa es el tamaño del paso que daremos con cada actualización y la derivada de W o de los pesos es la pendiente de la curva. Para tener una representación más concreta de lo que está pasando, vamos a analizar qué sucede en la gráfica que están viendo en pantalla. El eje Y representa el valor de mi función costo y el eje X el valor de mis parámetros W. El objetivo es encontrar el valor mínimo de la función costo de acuerdo a la configuración de mi parámetro W. Si la derivada de W se encuentra en el siguiente punto, la actualización de mi ecuación me indica que tengo que decrementar el valor de W. En cambio, si W se encuentra en el siguiente punto, la derivada de W es menor a cero, por lo que el valor de W tiene que incrementarse. De cualquier modo, se tiene que llegar a la convergencia. Nuestro algoritmo no solo depende del parámetro W, también depende de B. Así que, al igual que W, tenemos que actualizar a B con el objetivo de encontrar su configuración adecuada para minimizar la función costo. Algo como lo que están aquí. Recuerden, esto se tiene que repetir. Obviamente, por casos prácticos estamos tomando este ejemplo, pero en muchas ocasiones no vamos a tener una forma tan sencilla de encontrar la convergencia. Vamos a encontrar mínimos locales, como lo mencionamos en el video. Bueno, a grandes rasgos, esta es la regresión logística. Gracias por ver este video, esperemos te haya funcionado. Nos ayudarías mucho dándole like, suscribiéndote, activando la campanita. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales que dejamos en la descripción del video. Gracias y hasta la próxima.